Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Un programa que busca hacer un viaje a lo largo de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para ahondar más en las temáticas que abarcan cada uno de estos libros. Si bien no vamos a estudiar, no vamos a realizar un estudio detallado ni profundo de estos libros, sí vamos a hacer un estudio panorámico. Vamos a hablar de las temáticas más importantes de cada libro, de algunos capítulos específicos, de algunas historias específicas que nos van a ayudar a tener una comprensión mayor del texto y nos van a facilitar la interpretación también de él, estudiando el contexto general. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición que me da de poder compartir con ustedes, de poder tener este tiempo para poder aprender de la palabra de Dios y poder compartir con ustedes el conocimiento que el Señor también va entregando cada día. Así que gracias le doy a Dios, gracias le doy a Dios por ustedes que están atentos siempre ahí en la sintonía, tomando nota, están con su cuadernito ahí, tomando nota de cada uno de los datos, de la información, de la enseñanza que se está impartiendo. Así que doy gracias a Dios por aquello. Y antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos sea guiando y que este tiempo sea un tiempo realmente de bendición para cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, en esta hora por esta bella oportunidad que nos da, que nos concede nuevamente de poder estudiar tu palabra. Queremos que nos acompañe, que nos guíe, Señor, que ilumine nuestra mente y que este mensaje y que estas palabras, esta enseñanza que podamos hoy día compartir sea de bendición para nuestra vida. Que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que una riqueza espiritual, un alimento espiritual para cada uno de nosotros. No queremos envanecernos en el conocimiento mismo, sino que queremos que a través del estudio de tu palabra, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, te pedimos una bendición sobre cada uno, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a comenzar haciendo la panorámica del libro de Josué, el primer libro de la clasificación conocida como libros históricos. Josué es el primero de los 12 libros históricos. Y comenzamos nuestro estudio hablando acerca del autor. ¿Quién fue el escritor, el autor del libro de Josué? Aunque el autor no es mencionado en el mismo en el libro, el candidato más probable es Josué, que era el testigo ocular clave de los acontecimientos registrados. Por ejemplo, tenemos Josué capítulo 24-26 que nos dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, se levantó allí, la levantó allí de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ahí vemos cómo el texto nos dice que Josué escribió. Entonces, el candidato más probable ya es Josué, el sucesor de Moisés. Un asistente a quien Josué preparó pudo haber terminado el libro al incluir comentarios tales como los que tienen que ver con la muerte de Josué. Capítulo 24, versículo 29 al 33, nos habla, estos son los versículos finales del último capítulo del libro de Josué, que nos hablan acerca de la muerte de Josué. Ahora, ¿quién pudo haber sido el escritor de estos versículos finales? Algunos han sugerido que esta sección fue escrita por el sumo sacerdote Eleazar o su hijo Finés. Entonces vemos que aquí sucede exactamente lo que sucede con el libro de Deuteronomio. Recuerden que Moisés también se describe la muerte de Moisés en el libro de Deuteronomio y lo más probable quien haya sido el que haya agregado esa porción o ese relato acerca de la muerte de Moisés haya sido el mismo Josué. En este caso, lo más probable es que haya sido algún asistente que Josué haya tenido, quien también agregó estos versículos finales, este relato acerca de la muerte de Josué. Ahora, ¿esto afecta a la paternidad total del libro? No, no afecta en nada, porque solamente es un relato que obviamente Josué no iba a poder escribir. Es un relato que en el caso de Deuteronomio Moisés tampoco iba a ser capaz de poder de escribirlo. Entonces, esto no afecta en nada en cuanto a la autoría del libro, que lo más probable, según la tradición judía, es que Josué haya sido el escritor de este libro que lleva su mismo nombre.
En cuanto a fechas, ¿cuándo fue escrito este libro? ¿En qué fecha fue redactado? El libro fue determinado antes del reinado de David. El capítulo 15, versículo 63 nos dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque aquí nos menciona que los que habitaban Jerusalén eran los jebuseos. Aquí el texto, el versículo nos dice que los israelitas, las tribus de Israel, cuando tomaron posesión de la tierra de Canaán, no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por lo tanto, habitaron allí, como dice, hasta el día de hoy. ¿Y eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que hasta aquel entonces todavía no existía rey en Israel. Por lo tanto, el libro fue escrito anterior al tiempo de la monarquía. Samuel capítulo 5, versículos 5 al 9 nos habla acerca de David, el rey David, cuando toma finalmente Jerusalén. Y ahí recién, a partir de ahí, Jerusalén ya se convierte en la capital de Israel y en la capital religiosa. Entonces vemos que este libro fue escrito anterior a la época de la monarquía. Anterior a la época de la monarquía. El periodo más probable en el que se escribió es entre el 1405, o sea, cuando ellos entraron a la tierra prometida, al 1375 antes de Cristo. Josué capítulo 14 versículo 7 nos dice: Yo era de edad de 40 años, dice Josué. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Aquí está recordando Josué el episodio cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Los 12 espías que fueron enviados cuando ellos estaban en el desierto. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí Josué está diciendo que cuando él fue a espiar la tierra junto con Caleb y los demás espías, él tenía 40 años. ¿Cuántos años fueron, a cuántos años fueron castigados el pueblo de Israel a vagar en el desierto? A partir de ese hecho, cuando los espías vuelven de realizar su tarea, estuvieron 40 días en la tierra espiando. ¿Cuál fue el castigo de ellos, de esa generación? Fue el vagar 40 años en el desierto. Recuerden que solamente Josué y Caleb, ellos dijeron que sí podían tomar la tierra prometida, que ellos tenían que confiar en Dios solamente, pero todos los demás espías, los 10 espías, habían dicho que no podían. Tuvieron miedo y infundieron temor también en el pueblo de Israel, que se rebelaron en contra de Moisés, que incluso querían asesinar a Moisés en aquel entonces. Entonces, a causa de esa rebelión del pueblo de Israel, fueron castigados a vagar 40 años. Si Josué tenía 40 años en aquel entonces, al momento de entrar a la tierra prometida, él tenía aproximadamente 80 años. Y Josué capítulo 24, versículo 29 dice: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces, el tiempo de escritura es un tiempo aproximado de 30 años. Desde que se entra desde la posesión de la tierra de Canaán en el 1405 al 1375 es la fecha probable para la escritura de este libro. Josué muere a la edad de 110 años y la fecha que nosotros tenemos como Éxodo, la fecha probable es el 1445 a.C. 40 años en el desierto nos da un total de 1405 para la entrada a la tierra de Canaán. Y si Josué vivió 30 años más, si murió a los 130 años, entonces pasó 30 años en la tierra prometida y eso nos da una fecha aproximada del 1375. Más adelante podríamos hacer una línea cronológica, ¿ya?
una línea de tiempo para poder explicar algunas fechas importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, como es el Éxodo, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la monarquía, el reinado de Saúl, de David, de Salomón y de los demás reyes, la caída del reino al norte, la caída del reino al sur. Podríamos hacer una línea de tiempo para poder hablar de algunas fechas importantes para el estudio, para la comprensión del contexto histórico de la historia del pueblo de Israel y que obviamente se nos presentan en estos 12 libros llamados libros históricos. Entonces ya tenemos una fecha del 1405 al 1375 antes de Cristo. El tema y propósito del libro de Josué. Su tema es la conquista de la tierra prometida, de Canaán. Josué fue escrito como registro de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas del pacto a Israel en lo concerniente a la tierra de Canaán. Las victorias de la conquista se presentan como actos de redención de Dios para Israel y sus actos de juicio sobre una decadente cultura cananea. Presenta el origen de los problemas de Israel en los tiempos de los jueces. Presenta el origen de los problemas de Israel en los tiempos de los jueces. Entonces aquí teníamos el tema que es la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Josué entra a la tierra, introduce a la nueva generación a la tierra prometida y él estaba encargado de poder guiar al pueblo hacia la conquista, de expulsar a los cananeos del territorio y ellos poder asentarse en el territorio cananeo y poder establecerse allí. Lamentablemente, como leímos en un versículo ya, ellos no fueron capaces. El capítulo 15, versículo 66 nos dice, 63 nos dice que los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. No pudieron expulsar a los jebuseos, por ejemplo. Entonces, tuvieron que habitar con ellos. Tuvieron que habitar en conjunto con ellos, con estos pueblos, estos habitantes que se resistieron a la conquista y que obviamente también el pueblo de Israel no fue capaz de poder expulsarlo. Pero el tema central, el tema importante del libro de Josué es la conquista de la tierra prometida. Hemos visto que el libro registra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La promesa que Dios le había hecho a Abraham de darle una tierra, una heredad, que quizá él no vio, pero ahora los hijos sus hijos, su descendencia, su simiente, es la que ha visto el cumplimiento de esa promesa que Dios también le había hecho a Abraham y a su simiente. Entonces vemos cómo las promesas del pacto, las promesas que Dios hizo a los patriarcas se cumplen. Y el pueblo de Israel es testigo de la fidelidad de Dios a pesar de su rebelión, a pesar de su inconsecuencia, a pesar de que ellos no eran conscientes del cuidado de Dios, de la provisión de Dios y eran descuidados en la forma como ellos se relacionaban o la forma que ellos actuaban frente a Dios. Ellos no tenían cuidado de la provisión de Dios, se rebelaban en contra de Dios. Veían cómo Dios cumplía sus promesas, cómo ellos eran beneficiados con las promesas del pacto, con las bendiciones del pacto, pero aún así en su corazón había rebeldía y se quejaban, se rebelaban y murmuraban en contra de la provisión de Dios. Las victorias de la conquista se presentan como actos de redención de parte de Dios. Vemos cómo Israel vence, cómo las tribus vencen, cómo el pueblo de Israel avanza y conquista territorio, pero vemos la misericordia de Dios. Vemos la redención de Dios, de cómo Dios los libertó después de ser un pueblo esclavo, los lleva hacia la libertad y los va llevando en victoria. Entonces vemos cómo las victorias que Israel tiene reflejan también esta característica o este hecho, la redención de Dios, la redención de Dios hacia el pueblo de Israel. Y los actos de juicio que vemos en relación al castigo que sufren los cananeos, o sea, el castigo que sufren los cananeos, más bien dicho, resultan en los juicios de Dios.
En el programa anterior hablamos acerca de que Israel se convirtió en el instrumento de juicio para las naciones cananeas. Deuteronomio capítulo 9 versículo 4 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja de delante de ti. O sea que no era mérito de Israel, no eran las estrategias militares que Josué planeó para tomar posesión de la tierra. Si ellos tomaron posesión de cierto territorio en Canaán, no fue por sus propios méritos, sino que fue porque estaba dentro del plan de Dios, estaba dentro de los propósitos de Dios, que en un momento, en algún momento específico de la historia, Dios iba a hacer juicio a estas naciones. Y aquí vemos también un punto importante, que a pesar de que hay un pueblo que es Israel, que es el pueblo del pacto, aún así vemos que Dios tiene un trato con las demás naciones. Y las demás naciones también, en estos relatos que podemos leer, nos da a entender que también tienen cierta responsabilidad frente a Dios. Y los cananeos fueron expulsados porque fue el juicio de Dios. E Israel fue el instrumento ejecutor de los juicios de Dios. Entonces vemos que eh, si bien las victorias ganadas por Israel parecieran ser en base a sus estrategias, a su poder militar, el texto nos da a entender que es la providencia de Dios, ¿ya? Es la guía de Dios. Es la mano de Dios que está obrando a favor de Israel. Y cuando vemos esta otra parte, la otra cara de la moneda, vemos que Canaán recibe un castigo o juicio en relación a su actuar, en relación a su conducta, en relación a cómo ellos actuaron. ¿Ya? No es que Dios se le haya ocurrido de repente exterminar a los pueblos que habitaban en Canaán, sino que hay una historia de fondo. Hay una historia de fondo en donde aquí vemos que hay un desenlace. Aquí es donde tiene un final, un inicio para Israel, pero un final para Canaán. Y todo estaba dentro de los planes de Dios. Y vemos cómo aquí las historias se cruzan de una nación emergente con pueblos y naciones que habitaban ahí en Canaán, pero que pareciera que tenían también una relación, responsabilidades frente a Dios, pero que aquí vemos cómo la llegada de Israel marca el fin para ellos y el comienzo de Israel como una nación. Entonces vemos aquí tanto la providencia de Dios, los tratos de Dios, la obra de Dios, la redención de Dios, la misericordia de Dios hacia Israel, pero también vemos los juicios de Dios hacia los pueblos y naciones que habitaban en Canaán. Y presenta esto muy importante, que uno de los propósitos de este libro es presentar los orígenes, o presenta los orígenes de el origen de los problemas, ¿ya?, de Israel en los tiempos de los jueces. Y voy a volver a leer el capítulo 15, versículo 63, que dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Este fue el origen de los problemas de Israel en el tiempo de los jueces, que será el próximo libro que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque aquí se nos habla que no pudieron expulsar, no pudieron exterminar a todos los que estaban allí en Canaán. No todos los pueblos fueron expulsados. Y esta va a ser la raíz de los problemas, de los males del pueblo de Israel. Porque ahora, así como Israel fue el instrumento que Dios utilizó para juzgar a los cananeos en los tiempos de los jueces, debido a la desobediencia, ahora a la desobediencia de Israel, van a ser los mismos cananeos o los mismos pueblos enemigos, estos pueblos que no pudieron ellos expulsar, ellos son los que se van a levantar en contra de las tribus de Israel. Y ellos van a ser el instrumento que los va a oprimir.
Entonces aquí vemos el origen de los problemas que Israel, las tribus de Israel van a vivir en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es posterior a la muerte de Josué, en donde ya no existe un líder como Moisés o como Josué, sino que se van a levantar ciertos líderes que son conocidos como los jueces, que van a librar al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, de sus enemigos opresores. Pero todo parte aquí. Parte desde que en el momento de que ellos entran en la tierra prometida y no son capaces de exterminar o de expulsar a estos pueblos, desde ahí comienza, ya podríamos decir, comienzan los problemas para el pueblo de Israel. Los versículos claves que nosotros podemos encontrar, y yo creo que este es un versículo o una porción de la escritura que todos nosotros conocemos, quizás más de alguno no sabía dónde se encontraba, pero se encuentra aquí. Josué capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es uno de los textos o porciones bíblicas más hermosas que podemos encontrar en la Escritura. Vemos palabras de Dios a Josué, dándole ánimo, dándole, podríamos decir así, la bendición para que él comenzara esta nueva etapa en donde él se encargaría de introducir al pueblo de Israel, a esta generación, a la tierra prometida. Esfuérzate, sé muy valiente. Palabras clave. Josué tenía que tener valentía, esforzarse mucho porque la tarea que le había sido encomendada también era complicada, era dura. Pero obviamente aquí el Señor le dice, pero no te apartes de la ley de Dios, sino que medita en ella de día y de noche, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no temas, esfuérzate, sé valiente, porque la tarea es muy difícil, pero no temas, porque yo estoy contigo. A donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Entonces vemos cómo Dios, Jehová, eh, podríamos decir, le entrega esta gran responsabilidad, esta carga sobre los hombres de Josué, pero también lo consuela o le da esperanza en que, diciéndole que él estaría con él y que no sería su estrategia, como lo hemos dicho muchas veces, no sería su estrategia militar, no sería su astucia como un gran guerrero, como un gran soldado, sino que sería la obediencia que él tenía que tener hacia Dios lo que le daría la victoria, lo que haría prosperar su camino, que haría que todo le saliera bien. Y vemos que las victorias que nosotros vemos son en base a la obediencia a Dios, son en base a la misericordia y la gracia de Dios, no a la astucia ni a las tácticas militares que Josué pudo idear, sino que fue la gracia, la misericordia de Dios, el trato de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios en el ejército de Israel. Y obviamente, cada vez que ellos ganaban territorio era porque estaban haciendo las cosas bien. Cuando perdían territorio, cuando no podían expulsar a ciertos pueblos de ahí de Canaán, cuando sufrían derrotas, su ejército no era suficiente, cuando sus hombres no eran capaces de poder derrotar a algún rey, a algún ejército de ahí de Canaán, era porque habían desobedecido a Dios. Entonces, estas palabras de Dios a Josué son claves. ¿Ya? Son clave y obviamente aquí nosotros sacamos, contextualizamos estos versículos y obviamente aplican muy bien a cada situación que nosotros podamos vivir, cada proyecto que nosotros podamos emprender, cada nueva etapa de vida que nosotros emprendamos, que nosotros comencemos. Estas palabras
nos caen como anillo al dedo, como se dice. ¿Por qué? Porque nos alientan a ser valientes, a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que hayan vientos en contra viento y marea. Pero aún así el Señor está con nosotros. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Josué? De José, perdón, el hijo de Jacob, él estando en la cárcel, estando siendo humillado, siendo avergonzado, viviendo situaciones extremas. Aún así dice la Escritura, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Podemos vivir miles de situaciones difíciles, pero esforcémonos, seamos valientes, confiemos en las promesas del Señor porque Dios está con nosotros. Jehová va con nosotros, a donde quiera que nosotros vamos. Si somos fieles al Señor, Él también va junto a nosotros. Es nuestro escudo, escudo alrededor nuestro. Y antes que nos toquen a nosotros, lo tocan a Él, porque Él es nuestro escudo. Que Qué grande es el amor de Dios, qué grande es su palabra. Josué 24, el último capítulo, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15 dicen, otro versículo clave, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro texto también bien conocido. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Textos claves porque nos hablan acerca de la clave para que el pueblo de Israel fuese prosperado. No apartarse de la ley, meditar en la ley de Dios, no apartarse de los caminos de Dios, no olvidarse de Dios, hacer la voluntad de Dios, confiar en Él y así Dios estaría con ellos. Pero aquí también vemos cómo Josué advierte al pueblo que no se aparten de la ley de Dios, que eliminen todo rasgo de idolatría de sus vidas. Le hace escoger al nivel. Aquí podemos también ver otro punto importante que Josué hace escoger a Israel, si bien era el pueblo de Dios, pero aquí lo hace escoger entre dioses paganos, entre la idolatría y adorar al Dios verdadero. Imagínense la calidad espiritual que tenía Israel. Israel, podemos decir que Israel era el pueblo de Dios, pero era un pueblo duro de cabeza, era un pueblo duro, rebelde, que viendo las maravillas de Dios, viendo el poder de Dios, la provisión de Dios, la prosperidad que Dios les entregaba cuando ellos eran obedientes, parecía que eso se les olvidaba, pero automáticamente, de un día para otro. Es como cuando Dios les dijo que no guardaran más maná del que debían guardar para el día. Lo primero que hicieron era guardar más para el otro día. Se les agusanó el maná. Cuando Dios prospera al pueblo de Israel, parece que eso no sé, les causa amnesia. Tanto poder de Dios, tanta provisión de Dios, tanto ver señales de Dios, que al otro día se los olvida y deciden adorar a otros dioses, olvidarse de la ley de Dios. Entonces Josué le hace escoger entre los dioses paganos, entre los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban en Egipto, les dice que van a practicar la misma idolatría que los amorreos, que los cananeos. Él les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es el último mensaje. Este es el último discurso, los últimos discursos, las últimas palabras que Josué le dice al pueblo de Israel. Así como Moisés se lo dijo al pueblo de Israel antes de morir, ahora Josué lo dice. Y aquí vemos cómo Josué es el segundo y el último gran líder del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso, como les decía, después de la muerte de Josué comienza un periodo llamado los jueces, que nos hablan de ciertos libertadores que se levantaron para liberar al pueblo de Israel, pero que no tenían la altura, no estaban a la altura y no tenían las capacidades como las tenían Josué y Moisés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos versículos clave. Ahora vamos a dividir
nuestro libro. Lo vamos a bosquejar de la siguiente forma. Lo vamos a dividir en tres partes el libro de Josué. La primera parte comprende desde el capítulo 1 al capítulo 12 y es la entrada y conquista de Canaán, del capítulo 1 al capítulo 12. Desde el capítulo 13 al capítulo 21 es la segunda parte y son instrucciones para la distribución de la tierra. Aquí vemos cómo se distribuye la tierra a las 12 tribus de Canaán. Y la tercera parte comprende desde el capítulo 22 al 24, que son los discursos de despedida de Josué, los discursos finales. Entonces, capítulo 1 al capítulo 12, la entrada y conquista de Canaán. Del capítulo 13 al 21, instrucciones para la distribución de la tierra. Y capítulo 22 y 24, discurso de despedida de Josué. En los primeros capítulos, la primera parte, desde el capítulo 1 al 12, vemos, por ejemplo, vamos a mencionar el capítulo 1, nos habla acerca del llamado a guardar la ley de Dios. ¿Ya? Como lo vimos en el versículo clave, el pueblo de Israel al entrar no debía contaminarse con la cultura, con las tradiciones, con la idolatría de los amorreos, de los cananeos, de estos pueblos paganos. ¿Ya? La orden de Dios era expulsarlos, conquistar el territorio, exterminar todo lo relacionado a la idolatría y que el pueblo de Israel no se contaminara. Por eso que Josué hace un llamado a guardar la ley de Dios. Hay un llamado mismo de parte de Dios a no apartarse de la ley de Dios, a meditar en la ley de Dios. El pueblo de Israel tenía que guardar la ley de Dios y parece que es un cuento repetido que Moisés advirtió al pueblo de Israel, que Josué lo hace ahora al momento de entrar, en que el pueblo no debía contaminarse, no debía contaminarse, no debía olvidar la ley de Dios, no debía quebrantar los mandamientos de la ley. Entonces, al comenzar el libro se hace este llamado. El capítulo 2 nos habla que se envían espías también a la tierra, así como en los tiempos de Moisés se enviaron espías, aquí también se envían espías. Capítulo 3 y 4 se nos habla acerca del cruce del río Jordán. Y aquí sucede otro milagro, así como Moisés era respaldado por Dios, así como el ministerio de Moisés, el liderazgo de Moisés fue respaldado por Dios, así también Josué es respaldado por Dios, ya lo vimos. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, no temas, no desmayes, sé valiente, esfuérzate, porque yo voy a estar contigo, le dice Dios a Josué. Vemos que aquí se confirma el liderazgo de Josué, al igual que el de Moisés. Así como en el desierto Moisés envió espías, así también Josué envía espías. Vemos aquí como rasgos similares entre el liderazgo de Josué y de Moisés, aunque obviamente sus liderazgos o el tipo de liderazgo era totalmente distinto. Josué era un líder militar. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la historia del pueblo de Israel se necesitaba alguien que guiara al pueblo hacia la victoria, a conquistar el territorio cananeo. Y aquí cuando ellos cruzan hacia Israel, hacia el territorio cananeo, podríamos decir así, que posteriormente es Israel, ellos tienen que cruzar el río Jordán. Tienen que cruzar el río Jordán. Y aquí sucede algo milagroso, que cruzan en seco. Al igual que como Moisés, siendo utilizado por Dios, abre el mar rojo, se abre el mar rojo para que ellos crucen, así también se abre el río Jordán para que ellos crucen en seco. El capítulo 5 nos habla acerca de que el pueblo se circuncida. Recuerden que el capítulo 17 de Génesis nos habla acerca de la señal de la circuncisión, que era la señal característica que iba a distinguirlos se iba a distinguir con esta señal como el pueblo del pacto. Todos los que hacían pacto con Dios o los que entraban a esta relación de pacto con Dios tenían que circuncidarse. Al octavo día después de nacer tenían que circuncidarse. Ahora aquí todo el pueblo varón se circuncida. No tan solamente los bebés, sino que también los adultos. Capítulo 5 también nos habla que se celebra la primera Pascua, pero en la tierra prometida, ya no en el desierto. Se celebra en la tierra prometida.
la primera Pascua. ¿Qué año? Recuerden, 1405 aproximadamente antes de Cristo. En el capítulo 5 también se nos habla de un evento muy importante. Es que allí cesó la caída del maná. Recuerden, durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, en su peregrinaje, el maná caía todos los días. Este pan que ellos comían no cesó en todo el tiempo. La provisión de Dios se mantuvo fiel. Estuvo ahí siempre la provisión de Dios. Moisés murió, ¿cierto? Moisés murió, pero las promesas de Dios seguían. Y aquí vemos que en el capítulo 5 que el maná cesa. ¿Por qué? Porque ahora ellos comerían del fruto de la tierra que Dios le había entregado. Entonces aquí vemos una nueva etapa. Ahora ellos iban a poseer la tierra y ahora iban a comer del fruto de su tierra, de la tierra que Dios le había dado, la tierra que fluye leche y miel. Ahora ellos comerían del fruto de la tierra. ¿Ya? Y el capítulo 5 también nos habla de un evento importante que es, se nos habla del jefe de los ejércitos de Jehová. Y que es también un evento importante porque nos habla acerca de una de las manifestaciones de Dios eh, de forma humana. ¿Ya? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones cuando hablamos de estas manifestaciones de Dios, del ángel de Jehová que se le conoce en el Antiguo Testamento, podemos decir que es una manifestación de la preencarnación de Jesucristo, una manifestación de Cristo preencarnado, porque solamente a este hombre, a este ángel, ¿ya? El ángel que habló con Abraham, el ángel que luchó con Jacob, el ángel que vio a Agar, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová que hablaba con Abraham, ¿cierto? Vemos que esta persona es, o este ángel es al único que se le puede rendir adoración. Entonces, y se identifica con Dios mismo, con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová. Mire, dice el capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Se postró y le adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A quién le recuerda este episodio? Obviamente que nos recuerda al episodio de Moisés frente a la zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía. ¿Y qué nos dice el texto? Que desde la zarza ardiente se escuchaba la voz del ángel de Jehová, del ángel de Jehová. Entonces aquí vemos otro paralelo entre el liderazgo de Josué y el liderazgo de Moisés. Ahora aquí este ángel, que es el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová, este personaje que recibe adoración de Josué, vemos que también pronuncia las mismas palabras. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y nosotros podemos deducir que el lugar santo es porque ahí estaba, este hombre representaba a Dios, o era una representación de la presencia de Dios, una manifestación preencarnada de Jesucristo. Vemos que el texto nos dice del Nuevo Testamento que solamente Cristo ha dado a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito lo ha dado a conocer. Entonces vemos que aquí hay una manifestación preencarnada de Jesucristo, una manifestación de Dios hecha carne. Entonces vemos estos paralelos. Vemos estos paralelos entre el liderazgo de Moisés y Josué. Entonces esto es lo que vemos
primeros 5 capítulos. El capítulo 6 nos habla acerca de Jericó, la destrucción de Jericó. Y el capítulo 7 y 8 nos hablan acerca de la derrota en la batalla de Ai, en la ciudad de Ai. Tenemos la victoria que el pueblo de Israel obtiene al vencer al derribar los muros de Jericó, al tomar posesión de esta ciudad estratégica ya en Israel. Y vemos la derrota que sufre el pueblo de Israel en Ai. Y aquí vemos dos paralelos, vemos como una comparación, podemos hacer una comparación. Y es lo que mencionamos anteriormente. El pueblo de Israel iba a prosperar si no se apartaba de los caminos de Dios, de la ley de Dios. Pero el pueblo iba a sufrir las consecuencias de sus pecados cuando obviamente desobedecían y quebrantaban la ley de Dios. Iban a sufrir las consecuencias. Entonces, en Jericó vemos la victoria que el pueblo de Israel obtiene gracias a la obediencia que ellos demostraron a Dios. De hecho, los muros de Jericó no cayeron por una estrategia militar, por el poder del ejército de Israel, sino que cae por la obediencia que ellos tuvieron a Dios. Ahora, en Ai, ellos fueron derrotados por la desobediencia. Dios había ordenado que no tenían que tomar nada del botín de guerra que quedaba, o los despojos que quedaban en la batalla de Jericó. Pero ahí Acán nos cuenta el capítulo 7, capítulo 8, que ellos tomaron, él tomó de los despojos, tomó del botín de guerra, ya lo robó, y en base a esto, por esa desobediencia, cuando fueron a pelear con Ai, el ejército de Israel fue derrotado. Fue derrotado. Entonces, vemos cómo la obediencia le trae victoria al pueblo de Israel, pero la desobediencia le trae derrota. Y esto es aplicable, obviamente, a toda la vida del pueblo de Israel. Si son obedientes, van a ser bendecidos. Si son desobedientes, van a sufrir las consecuencias. El capítulo 9 nos habla acerca de una alianza que el pueblo de Israel hizo con los Gabaonitas. Bueno, los Gabaonitas eran uno de los pueblos que habitaban ahí en Canaán, y como sabían y como ellos tenían conocimiento de que el pueblo de Israel iba a exterminar a todos los habitantes de Canaán, ellos los engañaron y les dijeron que venían de un pueblo extranjero, de muy lejos, y querían hacer alianzas con ellos. Y estaba establecido en la ley que el pueblo de Israel no podía emparentarse, familiarizarse con los cananeos, no podían emparentarse con ellos, ni hacer alianzas con ellos, ningún tipo de pacto con ellos. Pero vemos aquí que los gabaonitas engañaron a los israelitas, y aquí vemos una, un aspecto en donde Josué no consulta a Dios. Y por no consultar a Dios, aquí sufre las consecuencias porque pactan con ellos, con los gabaonitas, hacen alianzas con ellos. Después se dan cuenta que los gabaonitas eran parte eran un pueblo que habitaba ahí en Canaán. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel, por no consultar a Dios, quebranta también la ley de Dios, pero aún así ellos no pueden quebrantar ahora el pacto, la alianza que hicieron con los gabaonitas. Finalmente los gabaonitas les sirvieron a los israelitas como siervos. Finalmente no los dejaron ir, no rompieron su alianza de Israel con los gabaonitas, pero sí los gabaonitas quedaron en Israel, les sirvieron a ellos. Se convirtieron en siervos de las tribus de Israel. El capítulo 10 y 11 nos habla acerca de la conquista del sur y norte de Canaán. Aquí comenzamos a ver las campañas militares de Josué, capítulo 10, capítulo 11. Y el capítulo 12 nos habla acerca nos da una lista de los reyes derrotados. Ya, porque Canaán era un territorio grande, es un territorio grande, el territorio que se conoce después como Israel, y había muchos pueblos, muchas naciones, se dice, que habitaban ahí, y cada pueblo, cada nación tenía su rey. Y así Israel iba abarcando, iba tomando posesión de la tierra, iba conquistando, iba derrotando reyes. El capítulo 12 nos habla acerca de los reyes derrotados. Capítulo 10 y 11 de las conquistas, de las campañas militares ya que realizaron al sur y al norte de Canaán. Y capítulo 12, la lista de los reyes derrotados. Las campañas militares, las campañas
importantes que Josué realizó para conquistar el territorio fueron tres, que comenzó en el centro, tomando Jericó, tomando Ai, que estaban al centro de Canaán, y después ellos van al sur, y después la última campaña van hacia el norte. Esas son como las tres campañas militares más importantes que se realizaron para tomar posesión de la tierra de Canaán. La segunda parte, que comprende desde el capítulo 13 al 21, son las instrucciones para la distribución de la tierra a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Aquí en estos capítulos se nos habla de cómo se distribuyeron el territorio a las 12 tribus. Y las 12 tribus, si bien quizás no las hemos mencionado anteriormente, pero las 12 tribus son Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, y Manasés fue una de las tribus que recibió más territorio que las demás, Efraín, Dan, Gad, Benjamín, Rubén, Simeón y Judá. Esas son las 12 tribus de Israel. Manasés, Gad y Rubén fueron tribus que recibieron territorio que no era parte de Canaán, ya que estaban al otro lado del Jordán. Pero aún así se les permitió poseer este territorio que no estaba dentro de los límites de la tierra que Dios le había entregado. Pero sí se les permitió tener parte, establecerse al otro lado del Jordán, ¿ya? Y no en territorio como tal en Canaán, sino que también al otro lado del Jordán. Y finalmente, desde el capítulo 22, como hemos dicho, al capítulo 24, en la parte final, nos habla acerca de los últimos discursos de despedida de Josué. Aquí vemos dos discursos de Josué que él entregó al pueblo. En primer lugar, les recuerda el favor de Dios. Y se recuerdan cuando estudiamos Deuteronomio, hicimos la panorámica del libro de Deuteronomio, Moisés les recuerda también a esta generación el favor de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios. Dios fue fiel en todo tiempo. Entonces, así como Dios fue fiel, como Dios estaba a favor de ellos, Dios siempre estuvo a favor del pueblo de Israel, así también ellos tenían que guardar la ley de Dios, ser fieles a Dios, no olvidarse de la ley de Dios, meditar en ella de día y de noche, como, como, como lo menciona la oración del Shema en capítulo 6 del versículo 1, del versículo 4, del versículo 1 al 9, capítulo 6 de Deuteronomio, donde se les habla a los padres también que les enseñen a sus hijos a meditar en la palabra de Dios, que esté presente en todo tiempo, meditar de día y de noche, al acostarse, al levantarse, al estar trabajando, en todo lugar, meditar en la ley de Dios. No olvidarse de las misericordias de Dios, no olvidarse de la bondad de Dios, del favor de Dios. El pueblo de Israel tenía que ser un pueblo agradecido, consciente de dónde los sacó Dios. Cuando Jehová pacta con Moisés y le entrega las tablas de la ley, el capítulo 20 de Éxodo nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Yo estoy pactando con ustedes, pero recuerden lo que yo hice con ustedes. Yo los saqué de la casa de servidumbre. Yo los saqué de Egipto. Dios les recuerda el favor al pueblo de Israel. Y aquí Moisés lo hizo. Josué lo hizo. Les recordó el favor de Dios hacia el pueblo, hacia las tribus de Israel, hacia Israel. Y en segundo lugar, les exhorta a la obediencia y advierte las consecuencias de la desobediencia. Y ellos lo vivieron muy claramente. Fueron obedientes, ganaron territorio, ganaron muchas batallas, fueron vencedores, alcanzaron la victoria, pero cuando desobedecieron, fueron derrotados, fueron avergonzados, fueron engañados. Entonces vemos que eh, una de las características del pueblo de Israel
que obviamente los caracterizó fue su rebeldía y su desobediencia, su idolatría. Cuando Josué les exhorta a la obediencia, todo el pueblo dice, sí, lo haremos. Haremos todo haremos todo, parafraseando, haremos todo lo posible, haremos todo para no olvidarnos de la ley de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para no adorar a dioses ajenos, no ir en pos de dioses ajenos. Ellos se comprometen. Pero Josué, yo creo que él tiene claro cuál es la reacción, cuál va a ser la respuesta de Israel. El capítulo 24, versículo 16. Bueno, voy a leer el versículo 14. Capítulo 24, versículo 14 en adelante. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo, el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios, a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El pueblo de Israel se comprometió. Cuando Josué él los exhorta a guardar la ley de Dios, a obedecer, ellos se comprometen. Ojalá no hagamos, dicen, no ocurra esto, que no nos olvidemos de la ley de Dios. Y se comprometen todos a una voz a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con la ley de Dios, a no olvidarse. Entonces vemos cómo Josué hace este llamado. Y dentro de la mente de Josué, eh, yo creo que esto le trae a la memoria un episodio que él también vivió años atrás. El capítulo 19 de Éxodo nos habla de un evento o nos presenta un relato idéntico al que acabamos de leer. Capítulo 19, versículo 13 en adelante dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí el pueblo de Israel también se había comprometido a hacer todo lo que Jehová había dicho. Pero ¿qué pasó? 40 días después, Moisés se demoró en bajar del monte Sinaí cuando estaba recibiendo la ley de Dios. El pueblo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con ellos? Hicieron un becerro y comenzaron a adorar el becerro de oro. Se olvidaron de la ley de Dios. ¿Y aquí quién estaba presente? Estaba presente Josué. Ahora, cuando el pueblo de Israel se compromete a hacer la voluntad de Dios, cuando Josué los exhorta a que sean obedientes y consecuentes con la ley de Dios, yo creo que recuerda este hecho. Y él sabe que, así como en aquella ocasión el pueblo de Israel se olvidó de lo que se había comprometido, aquí el pueblo de Israel también se iba a olvidar. Y los últimos versículos nos hablan acerca de que del libro de Josué, que Josué pacta ahí en Siquem, en presencia de los principales, de los príncipes de Israel, hace un pacto para que el pueblo se comprometa, que guarden la ley de Dios. Pero obviamente la naturaleza del pueblo de Israel
era una naturaleza que acostumbraba a olvidarse de la ley de Dios eh, y que tendía a alejarse de Dios. Mientras Dios más se acercaba, el pueblo más se alejaba. Mientras Dios quería bendecirlo y prosperarlo más, el pueblo de Israel más se alejaba de Dios, más desobedecía la ley, más quebrantaba los mandamientos de Dios. Y así termina el libro de Josué. Josué despidiéndose, y los últimos versículos nos hablan acerca de la muerte de Josué. A la muerte de Josué no existe ningún otro líder como Moisés, como Josué, que se levante en Israel, que lidere las tribus. Ahora en adelante las tribus se asientan en el territorio cananeo y comienzan a vivir una vida independiente. Familias que están viviendo ahí, obviamente ya no tienen un líder que los guíe, un líder que los una, y comienzan a vivir una vida tribal, porque eran tribus. Y entonces, por una razón geográfica, lo mencionamos en el programa anterior, Israel tiene muy demarcados sus límites entre lo que es el norte y el sur. Por lo tanto, las familias que estaban en el norte, las tribus que estaban en el norte, estaban absolutamente incomunicadas con las tribus del sur. Y había un límite natural, un límite terrestre, podríamos decir, que hacía una separación muy marcada entre el norte y el sur. Y de ahí en adelante comienzan a vivir una vida tribal y de ahí en adelante comienzan a vivir una vida con problemas. Aquí vemos el origen de esos problemas, que ellos no fueron capaces de expulsar a todos los habitantes de Canaán. Y eso les va a traer serias consecuencias. Y aquí es donde comienza a vivirse el tiempo de los jueces. Un tiempo muy oscuro dentro de la historia del pueblo de Israel. Un periodo de mucha desobediencia. Un periodo de eh, muchos pecados, un periodo en donde el pueblo de Israel se volvió apóstata ya de lleno y se olvidaron de la ley de Dios y que sufrieron las consecuencias del olvidarse de la ley de Dios. Un periodo oscuro dentro de la historia de Israel, pero que también va a ser un trampolín o va a ser el nexo, un puente, ya que va a llevarlo hacia otra etapa, que es la etapa de la monarquía, que obviamente lo vamos a ver más adelante en los libros de Samuel. Pero así termina el libro de Josué, con la muerte de Josué, ¿ya? Y el próximo programa vamos a hablar del libro de Jueces, en donde comienza este nuevo periodo dentro de la historia del pueblo de Israel. Hemos terminado entonces el día de hoy con esta panorámica. Espero que haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para mí, el poder recordar todos estos eventos, leer algunos. Leímos varios versículos que son clave y que nos ayudan a entender el contenido total del libro. Así que doy gracias a Dios por esta bendición, por este tiempo que hemos tenido. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayamos aprendido, que haya tomado nota ahí de los versículos, del bosquejo del libro y que obviamente esto sea, como dije al principio, un alimento y una riqueza espiritual para nuestra vida. Le invito a que se pueda sintonizar el próximo programa, que podamos juntos aprender y que sigamos en este viaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Le invito a que sintonice nuestro próximo programa y mientras tanto que el Señor les sea bendiciendo y nos encontramos nuevamente en una transmisión más de este programa llamado A través de la Biblia. Que Dios les bendiga.